Si no haces nada al respecto, todo será muy... ¿Ves algo extraño aquí? Yo tampoco. Pero si miras así, lo hay. Aquí, aquí y aquí. Bueno, estas son las coordenadas aproximadas. Esto es lo que realmente está pasando allí. Lo más interesante es que estos agujeros pueden aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento. La historia de algunos de ellos es inquietante. En ellos caen coches, personas, casas, y eso no es todo. Solo hay que evitar mostrar a personas, grietas y otros daños. Este tipo de grietas aparecen en muchos edificios. ¿Y sabes qué? Es imposible detenerlo. La población de Teherán simplemente observa cómo la ciudad desaparece. No es así. La ciudad se está hundiendo literalmente bajo tierra y nadie hace nada al respecto. Al contrario, la gente provoca deliberadamente la destrucción. Pero, ¿por qué destruir la ciudad a propósito? Spoiler, en la capital de Irán es imposible sobrevivir de otra manera. Ahora vamos a ver con más detalle qué está pasando allí. Un culpable inesperado. Y vale la pena empezar a entenderlo con la lluvia, más bien con su escasez. Entre octubre de 2024 y marzo de 2025 cayeron alrededor de 93,8 milímetros de lluvia en todo Irán, con un promedio anual de 157,8 milímetros. Puede que no parezca mucho, pero estamos ante un país que lleva décadas sufriendo la escasez de agua, por lo que incluso una caída como esta es una catástrofe. Si observas cómo se conserva esta agua, tampoco verás nada bueno. Alrededor del 67% de los embalses están prácticamente vacíos en la actualidad. El agua superficial es la primera en desaparecer, y eso siempre es una mala señal. Por ejemplo, los depósitos de los que se abastece Teherán a principios de 2025 estaban al 3 o 10% de su capacidad. Y para que quede claro lo mal que están las cosas, tomemos como ejemplo el embalse de la presa Amir Kabir. Se trata de la principal fuente de agua que abastece a la capital, pero últimamente solo tenía agua para un par de semanas. ¿Qué tienen que ver aquí los enormes sumideros en el suelo? Pronto lo entenderás. El consumo de agua no disminuye, sino que, por el contrario, aumenta. La población de Irán ha alcanzado aproximadamente los 94 millones de personas. A cada una de ellas le corresponden unos 850 metros cúbicos de agua al año, lo que ya supone un nivel de escasez absoluta. A modo de comparación, en 1976 a cada habitante le correspondían unos 4.500 metros cúbicos. Así pues, en pocas décadas el país ha pasado de tener reservas de agua a sufrir un déficit hídrico. Y esta tendencia continúa. El principal consumidor es la agricultura, que consume alrededor del 90% de todo el agua del país. Entre 1961 y 2011, el volumen de agua utilizada en el sector agrícola aumentó al igual que la superficie de tierras de regadío. Cada nueva granja supone otra tubería, otra bomba. Las ciudades tampoco se quedan atrás. En megalópolis como Teherán, el consumo diario supera los 300 litros por persona. Más del 99% de la población tiene acceso al suministro de agua y casi todos los grifos funcionan. La pregunta es, ¿de qué fuente se nutre todo este sistema? La naturaleza ha hecho su trabajo y ha dotado al país de un tesoro subterráneo. No es de extrañar que la gente lo aproveche al 101%. De la abundancia a la destrucción. Los expertos han calculado que, a principios de la década de 1970, el volumen de agua subterránea extraída era de 16,5 kilómetros cúbicos al año. En la actualidad, esta cifra se ha multiplicado por 4 y alcanza los 61 kilómetros cúbicos. ¿Qué significa esto? Según las estimaciones de Nature Communications, el 77% del territorio de Irán se encuentra bajo una sobrecarga extrema de agua subterránea, es decir, la extracción supera desde hace tiempo la reposición natural. Lo que ocurre a continuación es bien conocido por los geólogos, pero resulta inesperado para los habitantes de las ciudades. Los depósitos subterráneos se vacían y se forman huecos. El suelo pierde su soporte, y un día, la superficie comienza a hundirse, lentamente, centímetro a centímetro. Esto afecta especialmente a la capital, Teherán. Es la ciudad más grande del país, con una aglomeración de unos 15 millones de habitantes, y aquí confluyen varios factores. Una densidad de construcción excesiva, un consumo colosal de agua y una dependencia casi total de las afluentes subterráneas. Como resultado, la ciudad se hunde muy rápidamente. En algunas zonas, el ritmo de hundimiento alcanza unos 30 centímetros al año. Para la infraestructura, este es un nivel crítico. Las vías férreas, las líneas eléctricas y las redes de ingeniería se encuentran en una superficie irregular y deformada. 30 centímetros al año suena como si la ciudad estuviera desapareciendo rápidamente bajo tierra, pero hay casos peores. En las zonas del suroeste, el hundimiento alcanza los 48 centímetros en algunos años. Y lo más terrible es que en estas zonas viven, según las estimaciones, hasta 3 millones de habitantes de Teherán. Es decir, una gran cantidad de personas corren el riesgo diario de caer en algún socavón. Sin embargo, las personas pueden reaccionar ante la aparición repentina de una grieta, pero la infraestructura no.
En la zona activa del hundimiento hay 14 estaciones de metro. El hundimiento del suelo en esa zona supone un gran riesgo de tragedia, ya que el metro es un lugar aislado del que es difícil evacuar. El suelo también se hunde 48 centímetros al año en la zona donde se encuentra el aeropuerto internacional Imam Jomeini, uno de los más importantes de Teherán. La destrucción de la pista de aterrizaje debido al hundimiento podría causar enormes problemas de transporte para todo el país. Además, en la zona más peligrosa hay varias estaciones de tren que también se están deteriorando y desapareciendo gradualmente, a pesar de ser partes muy importantes del sistema de transporte de la ciudad. En algunos lugares, por supuesto, el asentamiento es mucho más lento, pero cualquier infraestructura se ve afectada cuando el terreno bajo ella comienza a hundirse, ya que se deforma. Debido a esto, casi todos los edificios de Teherán están, en mayor o menor medida, en peligro de derrumbe. Según se afirma, en algunas zonas de Teherán se han acumulado 253 centímetros de asentamiento total en 25 años. Es como si la primera planta de un edificio residencial moderno hubiera desaparecido casi por completo bajo tierra. ¿Qué hacer con todo esto? Las autoridades hablan de reformas en la gestión de los recursos hídricos y del control de la explotación de los depósitos subterráneos, pero el agua sigue desapareciendo más rápido de lo que tarda en volver, y la tierra, en respuesta, comienza a moverse sin esperar a que la gente llegue a un acuerdo. Además, no se sabe cómo hacer que toda la ciudad reduzca drásticamente el consumo de agua, si en el país ya hay escasez. ¿Significa esto que algunos tendrán que hacer algo tan simple como dejar de beber? En general, hay otra solución, y es bastante inusual. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró públicamente: hay que considerar la posibilidad de trasladar la capital del país, Teherán, al sur del país debido a la escasez de agua y al hundimiento del suelo. Pero esta opción parece increíblemente complicada. Al final, a los iraníes de Teherán solo les queda esperar a que el clima sea clemente. Y esta es solo una de las muchas ciudades de nuestro planeta que sufren hundimientos. Hay toda una región donde la tierra parece expulsar a la gente a propósito. El mejor lugar para descansar. Esto es Florida. ¿Quién no la conoce? Palmeras, océano, hermosas puestas de sol, un lugar donde todo debería ser estable y tranquilo. Pero, si te fijas bien, bajo este paisaje hay un detalle que no aparece en los folletos turísticos, es decir, miles de detalles. Florida se hunde lenta pero inexorablemente, y lo hace no de una sola manera, sino de varias. El 25 de agosto de 2025 se abrió de repente un socavón a lo largo de la autopista US 90, cerca de la ciudad de Live Oak. El asfalto se abrió, hubo que cerrar el tráfico de urgencia y los servicios de carreteras reforzaron la calzada en modo de emergencia. No hubo ningún huracán ni terremoto, simplemente la tierra decidió que ya era suficiente. Y en 2013, en Seffner, condado de Hillsborough, un socavón se tragó literalmente una casa y parte del terreno. La historia se difundió por todo el país y se convirtió en un símbolo de lo frágil que puede ser el suelo que pisamos, aparentemente tan firme y seguro. La casa estaba ahí y desapareció. Si observas los mapas elaborados a partir de los informes del Servicio Geológico de Florida, queda claro que no se trata de una cadena de casualidades. En Florida se han registrado más de 4.100 hundimientos e incidentes relacionados con el asentamiento del suelo. La concentración es especialmente densa en la parte central del estado: Pasco, Hernando, Hillsborough y los condados vecinos. Hay tantos lugares así que la región ha recibido su propio nombre no oficial: el Callejón de los Socavones. Y eso es solo lo que se ha podido registrar. Los geólogos no revisan cada pedazo de tierra en tiempo real. Muchos sumideros no se registran, especialmente si aparecen en bosques, terrenos baldíos o lejos de las carreteras. En realidad, puede haber muchos más agujeros. ¿Qué ocurre realmente bajo la superficie cuando se forma un socavón de este tipo? La base de Florida Central es de piedra caliza y karst. El agua, saturada de dióxido de carbono, disuelve lentamente la roca, lavándola desde dentro. A lo largo de años y décadas, se formaban huecos bajo tierra. Desde arriba, todo parece tranquilo. Césped, casas, estacionamientos, pero entonces el hueco se hace demasiado grande y las capas superiores simplemente no aguantan. El hundimiento puede ser gradual y casi imperceptible, o puede ocurrir de forma instantánea, sin previo aviso. Por eso, estos hundimientos se consideran una de las amenazas geológicas más impredecibles. Como resultado, la mayor parte de Florida vive con una simple incertidumbre. Nadie sabe dónde y cuándo aparecerá el próximo hundimiento. Hoy puede ser una zona del bosque, mañana un campo, pasado mañana un patio trasero, y en la ciudad el riesgo es aún mayor. Una casa, una carretera, un centro comercial son un peso adicional que ejerce presión sobre la superficie. Donde ya hay un hueco bajo tierra, la carga adicional es la gota que colma el vaso.
Es muy difícil combatir esto. La formación de hundimientos está relacionada con la geología de la región, y los huecos kársticos no se pueden reescribir. Las tecnologías modernas, como los satélites, permiten registrar cambios microscópicos en el nivel del suelo, pero aún no se utilizan de forma masiva. Tampoco existen normas obligatorias y estrictas para evaluar los terrenos antes de la construcción, lo que agrava aún más el problema. Así que, al igual que en Irán, solo queda esperar que haya suerte. Sí. A veces algunas partes de Florida se hunden con estrépito, pero también existe otro escenario, más silencioso. La tierra no se hunde de golpe ni asusta con socavones y carreteras bloqueadas. Simplemente comienza a hundirse lentamente bajo el peso del concreto, el vidrio y el acero. Este tipo de hundimiento suave es el que se está registrando actualmente en el sur de Florida, a lo largo de la costa desde Miami Beach hasta Sunny Isles Beach. Los científicos de la Universidad de Miami lo investigan todo y se quedaron impactados. 35 edificios altos en un tramo de costa de casi 19 kilómetros se hundieron entre 2 y 8 centímetros entre 2016 y 2023. Casi la mitad de estos edificios se construyeron en los últimos 10 años. Pero lo más importante es que el hundimiento no solo afecta a los edificios nuevos. Algunas construcciones más antiguas también siguen deslizándose lentamente hacia abajo, independientemente de su antigüedad. La razón es geológica. Bajo las capas arenosas de la costa se encuentra la piedra caliza, propensa a compactarse bajo una carga constante. Los edificios altos ejercen presión sobre ella durante años. La perforación de pilotes, las vibraciones de la maquinaria de construcción, el funcionamiento de los ascensores y los sistemas de ingeniería no hacen más que intensificar este efecto. Además, las mareas, las fluctuaciones del nivel de las aguas subterráneas y su movimiento a través de las rocas redistribuyen gradualmente las partículas del suelo y hacen que los cimientos de los edificios sean más densos y más bajos. A día de hoy, no existen programas de ingeniería a gran escala para detener este asentamiento. Se trata principalmente de observación, satélites, mediciones geodésicas, análisis de las tasas de desplazamiento. Las autoridades y promotores inmobiliarios debaten la necesidad de un control más estricto y una supervisión constante de los cimientos, pero aún no hay un plan de adaptación obligatorio. Mientras tanto, la Tierra sigue hundiéndose. La situación, por supuesto, no es muy buena. Sin embargo, hay casos peores. La capital de los hundimientos. A principios de 2007, Guatemala vivía su vida habitual. A finales de febrero, la temporada de lluvias aún no estaba en pleno apogeo. Las lluvias eran habituales, casi rutinarias. Pero a finales de mes, una lluvia especialmente intensa cayó sobre la ciudad. El agua caía sin cesar, las calles se convirtieron en torrentes turbios, los coches circulaban lentamente y la gente caminaba con el agua hasta las rodillas. Y nadie sospechaba lo que iba a pasar después. En una de las zonas del norte de la capital, la tierra dejó de ser superficie de repente. Las carreteras, las casas, los coches, todo se hundió, dejando un cráter casi perfectamente vertical. La profundidad del socavón alcanzaba unos 100 metros. Antes del derrumbe, los habitantes oyeron un sordo estruendo subterráneo y sintieron sacudidas. En pocos minutos, la calle habitual se convirtió en el borde de un abismo. Hubo víctimas mortales y más de 1000 habitantes tuvieron que ser evacuados de urgencia, ya que la tierra bajo sus pies ya no aguantaba nada. Cuando se empezaron a investigar las causas, se descubrió que bajo la ciudad de Guatemala existía desde hacía mucho tiempo otra ciudad oculta, una red de antiguas alcantarillas y tuberías de desagüe. Muchas de ellas estaban desgastadas, mal mantenidas y llevaban años goteando. El agua se filtraba en el suelo, erosionándolo desde dentro. Bajo tierra se formaban lentamente huecos que nadie veía. La geología agravaba la situación. La ciudad se asienta sobre sedimentos volcánicos sueltos, ligeros, porosos y poco resistentes a la erosión. No se trata de roca, sino más bien de ceniza compactada por el tiempo. El agua de las tuberías, con fugas, la destruía con especial eficacia. Como resultado, la superficie simplemente no resistió. Tras la catástrofe, las autoridades se centraron en la eliminación de las consecuencias. El enorme agujero se rellenó con una mezcla especial de cemento, caliza y agua. Parte de las líneas de alcantarillado cercanas al socavón se redirigieron y repararon. Las obras costaron millones de dólares y permitieron estabilizar esa zona concreta. Pero el problema era más profundo. La mayor parte de la infraestructura subterránea de la ciudad de Guatemala seguía siendo antigua. No se llevó a cabo una reconstrucción global de las redes y la ciudad seguía estando construida sobre capas volcánicas débiles, que se erosionan fácilmente con el agua. Como resultado, entre 2007 y 2010, se formaron varios socavones más de diferentes tamaños. No hubo nada sensacional. Las noticias no se hicieron eco de otro agujero en la ciudad, pero el hecho es que el alcantarillado no daba abasto. El 30 de mayo de 2010, en uno de los distritos se abrió otro enorme socavón de 20 a 25 metros de ancho y unos 90 metros de profundidad. Se tragó un edificio industrial de 3 pisos
y parte de un cruce. El asfalto, el hormigón, todo desapareció en el oscuro pozo. Se evacuó a los residentes y se cerraron las calles. Se informó de víctimas mortales, pero las cifras exactas siguen siendo contradictorias. Y aquí se sumó otro problema, como si estos enormes agujeros no fueran suficientes. El volcán despertó. Unos días antes del hundimiento de 2010, el volcán Pacaya entró en erupción. Como resultado, según se afirma, el sistema de alcantarillado, que ya no era el mejor, se obstruyó aún más debido a las cenizas. Pero la ciudad tuvo suerte de que esos agujeros no empezaran a crecer. ¿Crees que eso no puede pasar? Pues sí que puede. En Luisiana, por ejemplo, un socavón ya se ha comido una gran cantidad de territorio. Tierras perdidas. En el sur de Luisiana, hay lugares donde la tierra se comporta de forma extraña. A simple vista parece firme, cubierta de hierba y árboles, pero basta con dar un paso para sentir algo blando y elástico bajo tus pies. Son pantanos o antiguos cauces de ríos. La parroquia de Assumption es una zona de decenas de kilómetros donde bajo la superficie se esconden capas de limo y agua, y la firmeza del suelo es siempre relativa. Aquí se encuentra la pequeña comunidad de Bayou Corn, unas pocas casas entre los meandros de los ríos y los bosques que durante muchos años parecían un lugar absolutamente normal para vivir. Nada indicaba que bajo tierra se escondía un mundo completamente diferente. Las antiguas formaciones salinas son el resultado de procesos geológicos que duraron millones de años. Una de ellas, la cúpula salina de Napoleonville, está considerada como una de las más grandes de la región, y por supuesto, durante décadas atrajo la atención de las empresas extractoras. Desde principios de la década de 1980, la empresa Texas Brine trabajaba aquí extrayendo sal mediante disolución. Se inyectaba agua dulce en el yacimiento, que disolvía los depósitos de sal, y la salmuera saturada se extraía a la superficie. De este modo, se formaban enormes cavidades subterráneas. Una de ellas, Oxy 3 Cavern, se encontraba a una profundidad de unos 1.700 metros. Durante años se inyectó agua en ella, ampliando gradualmente la cavidad subterránea. Así fue hasta 2011, cuando se realizaron pruebas mecánicas estándar que revelaron que la caverna tenía problemas de estanqueidad y estabilidad. Se detuvieron los trabajos, pero no se liquidó la instalación, sino que simplemente se dejó en un estado inestable. Las primeras señales de alarma aparecieron en el verano de 2012. Los habitantes de Bayou Corn observaron burbujas de gas que salían del agua y ligeras vibraciones en el suelo, como si algo se moviera lentamente bajo tierra. Estas anomalías parecían inquietantes, pero no catastróficas. Y luego, a principios de agosto, apareció un pequeño cráter en el bosque. En medio del pantano, era como si la tierra se hubiera hundido sobre sí misma. A partir de ahí, los acontecimientos se sucedieron rápidamente. El socavón comenzó a crecer. En pocas semanas, su superficie aumentó hasta alcanzar aproximadamente 0,4 hectáreas. Los pantanos, los árboles, el suelo, todo se hundía. En 2013, su superficie alcanzó aproximadamente 10 hectáreas y su profundidad superó los 230 metros en algunos puntos. Las observaciones de la NASA y los datos del estado de Luisiana lo confirmaron. El socavón no se estabilizaba, sino que seguía expandiéndose. En 2025 la superficie superaba las 14 hectáreas. El ritmo de crecimiento se redujo, pero el proceso no se detuvo por completo. Se registran hundimientos locales y emisiones periódicas de gas a través del agua y el suelo, lo que no significa en absoluto que el socavón haya dejado de devorar Luisiana. Por eso se supervisa constantemente el territorio con sensores sísmicos, mediciones GPS y fotografías aéreas. Y periódicamente se confirman los temores. Aún no ha terminado nada y nadie sabe cuándo terminará. Cuando quedó claro que el hundimiento representaba una amenaza constante, las autoridades decidieron evacuar la zona. Alrededor de 350 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, muchas de ellas para siempre. La localidad de Bayou Corn desapareció prácticamente del mapa y la zona recibió la calificación de inhabitable. Y por supuesto, no faltaron los litigios judiciales. En 2013 a 2014, el estado de Luisiana presentó una demanda contra Texas Brine y su socio occidental Chemical, acusándolos de gestionar incorrectamente la cavidad salina. En 2014, las empresas acordaron pagar unos 48,1 millones de dólares en el marco de una demanda colectiva. Parecería que ahí se acabó todo. La empresa no tiene razón, pagará el dinero y se les dejará en paz. Pero no es así. Más tarde, Texas Brine inició procesos separados contra los anteriores operadores de la cavidad, por un valor aproximado de 100 millones de dólares, en un intento de redistribuir la responsabilidad. ¿Cuál es el resultado final? Solo se puede decir una cosa: menos mal que la extracción no se realizaba en una zona densamente poblada, porque de lo contrario, la situación habría sido muy diferente, con daños aún mayores, evacuaciones, pérdidas económicas. En definitiva, exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora mismo en Brasil. Un regalo del pasado.
Maceió parece casi perfecta en el mapa de Brasil. Es la pequeña capital del estado de Alagoas, situada entre la laguna de Mundau y el océano Atlántico. Playas, palmeras, brisa cálida del mar, junto con los suburbios, aquí viven más de 1 millón de personas. Muchas de ellas toda su vida. Los barrios tienen el aspecto clásico del noreste de Brasil. Música desde las ventanas, mercados, pequeñas cafeterías. Todo iba bien hasta que la inestabilidad de la tierra volvió a hacerse notar. Las casas, que habían estado en pie durante décadas, comenzaron a agrietarse. El asfalto se desmoronó como un tejido viejo. Barrios enteros fueron declarados peligrosos para la vida. En varias zonas aparecieron profundas grietas y en algunos lugares la superficie se hundió tan rápidamente que ni los servicios públicos ni la gente pudieron reaccionar a tiempo. En 2023, una de las zonas se hundió casi 2,35 metros en solo unas semanas, una cifra que se asemeja más a las consecuencias de un terremoto que a un proceso geológico lento. Los habitantes de la ciudad vieron cómo desaparecía su vida habitual. Los parques infantiles se acordonaron con cintas, las calles se vaciaron, las casas permanecían con las puertas cerradas y sin luz. En varios barrios, las autoridades declararon el estado de emergencia, ya que no había otra salida. En total, 5 distritos se vieron afectados. Alrededor de 14.000 edificios fueron declarados inseguros. Aproximadamente 60.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y trasladarse a otras partes de la ciudad o fuera de ella. Para Maceió, esto significó la pérdida de barrios enteros, no en el mapa, sino en la realidad. ¿Por qué ocurrió precisamente aquí y precisamente ahora? La respuesta se encontraba escondida bajo la ciudad. En el siglo XX, se empezó a extraer sal de roca en Maceió, materia prima para la industria química, la producción de sosa cáustica y PVC. Desde la década de 1970, estas actividades se llevaron a cabo bajo la dirección de la empresa Braskem y sus predecesoras. Los yacimientos de sal se encontraban a gran profundidad. Las minas se adentraban cientos de metros bajo tierra, creando una red de cavidades bajo la ciudad. Durante mucho tiempo, todo parecía tranquilo en la superficie, pero ya en 2010 los expertos advirtieron que esas cavidades podían provocar hundimientos del terreno. Estas señales quedaron reflejadas en los informes. La extracción continuó, las cámaras subterráneas se ampliaron y sobre ellas crecieron barrios residenciales, carreteras e infraestructura. Con el paso de los años, la estabilidad del sistema disminuyó, especialmente en los lugares donde las aguas subterráneas comenzaron a interactuar con los huecos. Los primeros signos evidentes aparecieron en 2018. Tras las fuertes lluvias y el terremoto en la zona de Punheiro, se registraron grietas en las casas, el asfalto y hundimientos bajo los pies. A partir de ese momento, el proceso se aceleró y ya no se detuvo. En 2019 se suspendió oficialmente la extracción de sal, al reconocerse la relación entre las minas y la destrucción de la ciudad. A continuación, se planteó la cuestión de la responsabilidad. En 2023, el Instituto de Medio Ambiente de Alagoas multó a Braskem con $13,5 millones por daños medioambientales y riesgo de derrumbe del suelo. En enero de 2024, un tribunal obligó a la empresa a pagar indemnizaciones a algunos residentes de unos $2.200 al año, aunque esta decisión aún puede ser recurrida y los propios afectados califican las cantidades de simbólicas. Según las estimaciones de los principales medios de comunicación, los gastos totales de Braskem en indemnizaciones, resolución de litigios y obligaciones futuras ya se estiman en decenas de miles de millones de reales, unos $3.000 millones. Las negociaciones con el Estado continúan. Además, la empresa está trabajando actualmente para ayudar a remediar la situación, no solo con dinero, sino también con acciones. Así, recientemente se ha acordado un plan según el cual Braskem supervisará el suelo, lo que permitirá controlar cómo se produce el hundimiento. Además, la empresa se ocupa de estabilizar los huecos, lo que ayudará a evitar nuevos hundimientos o socavones, que también pueden formarse en la ciudad. En cuanto a la ciudad, vive en una nueva realidad. Los centros turísticos han pasado a un segundo plano y a todos les preocupa una sola cosa: ¿qué pasará con la tierra?